Este es el primer problema de la guía. Dice, determine los mayores subconjuntos de F y de G de puntos en los reales, tal que las siguientes reglas de asignación F y G definan funciones F y función G, que va desde F a R y desde G a R, donde F de X es esta función racional y G de X es la raíz de una función racional. Esta es la primera pregunta. Entonces me gustaría saber qué es lo que entienden ustedes al leer la pregunta. ¿Qué hay que hacer? Pues nadie quiere decirme ni por el chat. No es necesario que hablen, pueden escribirlo. ¿Nadie sabe lo que hay que hacer en la pregunta 1? Nada más que dice que no sabe exactamente lo que están preguntando en el enunciado. Ya bien, eso quiero saber, si lo entienden o no el enunciado. Por eso es la pregunta. Ya, entonces vamos a tratar de entender lo que dice. Entonces, lo que pasa es que están hablando en primer lugar, de unas asignaciones, reglas de asignación. Se le dice regla de asignación, ¿cierto? A cualquiera dos conjuntos, ¿cierto? Tal que voy a determinar alguna acción que hay entre uno al otro. ¿Ya? Vamos a poner F aquí. Pero no necesariamente se define exactamente una función. O sea, tomo cualquier elemento en el conjunto A y lo llevo a cualquier elemento del conjunto B. ¿De qué forma? Bueno, dependiendo de lo que yo quiero determinar. Una regla de asignación es solo tomar los elementos del conjunto A y llevarlo al conjunto B. De alguna forma. Pueden ir a dos elementos, pueden ir a un elemento todos, a un mismo elemento, no sé, cualquier cosa. Eso es una regla de asignación. Para que esta regla de asignación sea función, entonces voy a decir f es función, ¿cierto? Sí, y tiene que cumplir la siguiente proposición. Para todo x que pertenece a, debe existir un i en b, tal que f de x es igual a i. Entonces ahora no es que tomo elementos de A y los llevo a B, y sin importar que tengo que tomar todos los elementos de A y decir que va a existir un elemento en B tal que llega hasta allá. Este es I.
Pero eso es para todos los elementos de A, así que este puede ir ahí, ¿cierto? Este puede ir al mismo, por ejemplo, y este puede ir a otro. Entonces todos los elementos todos los elementos de A se transforman en elementos de B. B puede tener más elementos. Fíjense que aquí hay unos puntitos que no necesariamente vienen de algún elemento de A. Pero no importa, porque la afirmación para que sea función es que para todos los elementos del conjunto A voy a tener elementos en B. Si se cumple esto, entonces la regla de asignación en realidad es una función. Esa es la gran diferencia. Ya, entonces ahí ya está determinado lo que es una función, porque dice para que f y g definan funciones. Ya, esa parte ya la tenemos clara, es decir, debe cumplir esa proposición. Antes dice, determinen los mayores subconjuntos de f y de g de puntos en R, tales que esa función, esas reglas de asignación son funciones. Es decir, tengo que considerar conjuntos en el conjunto de partida, que no necesariamente van a ser todo R, pueden ser menos, subconjuntos de él, tal que se cumple de que es función. Es decir, debo de nuevo verificar esa condición para todos los elementos de nuestro conjunto de partida. ¿Ya? Este conjunto, si se cumple que es función, eso se llama dominio de la función. Dominio de f. Entonces, resumiendo, lo que dice el problema es que debo encontrar el dominio de las funciones f y g. Eso. Ya tengo que encontrar todo el conjunto más grande, ¿cierto? Que cumple que la función es, o sea, que la regla de asignación es en realidad una función. Es decir, que cumple esto. Y entonces tengo que tomar f va de df hacia los reales, ¿cierto? Y entonces toma un valor en x, toma un x que está en df y lo lleva a f de x, que va a ser igual a x cuadrado menos 4 partido por x cuadrado más 5x más 6. Entonces, para que esta regla de asignación, ¿cierto?, sea exactamente una función, debe cumplir que para todos los x que pertenecen a nuestro conjunto de partida, nuestro dominio, ¿cierto?, va a existir un elemento en el conjunto de llegada o el codominio, tal que f de x, que es igual a x cuadrado menos 4 partido por x cuadrado más 5x más 6, sea igual a y. Pero fíjense que y está en los reales, así que necesito entonces que esto sea real. Eso es lo que estoy tratando de decir. Fíjense que escribe lo mismo que la asignación acá arriba, ¿cierto? La definición de función, pero ahora para nuestro caso. Es decir, necesitamos encontrar todos los x tal que x cuadrado menos 4 partido por x cuadrado más 5x más 6 es un valor real. Eso es lo que se está diciendo ahí. Entonces, ¿cuándo esto es un valor real? No escuché.
¿Cuándo es un valor real? Cuando el denominador es distinto de 0, ¿no? Exacto, claro, porque si el numerador es distinto de 0, bueno, va a ser un número. Si el numerador es igual a 0, también va a ser 0, así que no hay problema. Pero cuando el denominador es distinto de 0, esta función racional ya no va a ser un número real. Entonces, esto va a ser un valor real siempre y cuando x cuadrado más 5x más 6 sea distinto de 0. Entonces, hay que calcular eso, ¿cierto? Entonces, hacemos el contrario. Buscamos cuándo se hace 0. Para después quitarlo, ¿cierto? Entonces, se hace 0. Matías dice cuando el denominador sea distinto de 0. Bien. Entonces, ya. Entonces, ¿cómo se puede factorizar esto? ¿Se puede factorizar por 2 valores? 3 y 2. 3 y 2. A ver. Así. 3 y 2. Porque sumado me dan 5 y multiplicado me dan 6. Entonces, x es igual a menos 3 y x es igual a menos 2. Entonces, nuestro conjunto, el de f, ¿cierto? Nuestro conjunto van a ser todos los reales menos estos dos elementos, menos 3 y menos 2. Y aquí encontramos entonces nuestro conjunto de f, tal que la función f, tal que f es una función. Ahí está todo. ¿Está claro ahora? Profe, ¿Sí? una pregunta es que para el dominio hay algunos profes que en vez de escribir como el dominio están todos los reales menos esos dos casos, escribirían como los intervalos, del menos infinito hasta el menos 3, abierto, unión, menos 2 hasta el infinito positivo. Da igual la forma en que se escribe. Da igual, pero esa no es, te falta un intervalo. Sí, seguramente te confundiste, pero esto es de menos infinito a menos 3, ¿cierto? Unión el menos 3, coma menos 2, unión el menos 2, coma más infinito. Ah, ya, ya, ya. Ya, pero ¿sería lo mismo Es ambas lo formas? mismo, sí, Ya. sí. Claro, porque aquí en el verde, ¿cierto? Es los reales y le quito 2 puntos. El menos 3 y el menos 2, ¿cierto? Eso es esto de aquí. Y si lo vemos en la recta, esto es también tic, tic, va a ser, esto se como gráfica así, ¿cierto? Cuando se pone intervalo se colocan unas flechitas para saber qué cosa es, así que al final es la recta, ¿cierto? Menos esos 2 puntos, que es exactamente lo mismo que está acá. Así que son dos formas de escribir, ¿cierto? Pero es el mismo conjunto, así que no hay problema. Y ahora, el G. El G, este es A y G, B.
B es g de x igual a la raíz de x partido por x más 1. Entonces, para determinar cuál es el dominio de esta función, uno tiene que pensar, ¿cierto?, de que para que esto sea un valor real, ¿cierto? Vamos a escribirlo de la misma forma. Para todo x que pertenece a de g, existe un i que pertenece a r, tal que g de x, que va a ser igual a la raíz de x partido por x más 1, es igual a i, donde i es un valor real. Entonces, tenemos que ver cuándo esto es un valor real. Entonces, como es una raíz, ¿cierto?, va a tener el valor real siempre y cuando lo que está dentro de la raíz, ¿cierto?, sea positivo o eso, cuando sea mayor o igual a 0. Muy bien, Matías. Cuando x partido por x más 1 sea mayor o igual que 0. Y ahora tenemos una desigualdad y tenemos que recordarnos de cálculo 1 y cómo se calcula las soluciones de esta desigualdad. ¿Nadie se acuerda? Bueno, esto se hace encontrar las soluciones de esta inecuación, ¿cierto? Claro, cuando dice Simón x mayor que 0 y x más 1 mayor que 0. Sí, es una opción, pero no son todos. Entonces lo que nosotros hacemos es encontrar los puntos críticos, ¿cierto? Sería ahí el x menos 1, ¿no? Claro. Los puntos críticos son cuando se hace 0 y cuando se indetermina. Entonces los puntos críticos van a ser x igual a 0 y x es igual a menos 1. Y entonces tenemos que hacer una tablita, ¿se acuerdan? X más 1 y x partido por x más 1. Menos 1 y 0. Entonces, ahora empiezo a analizar. Para los valores menores que menos 1, x va a ser un valor negativo. Para los valores entre menos 1 y 0, x va a ser negativo. Para los mayores que 0, x va a ser positivo. Para los valores menores que menos 1, esto es negativo. Entre menos 1 y 0, x más 1 es positivo. Y para los mayores que 0, esto es positivo. Entonces, la división va a tener signo para los menores que menos 1, menos por menos, más. Entre menos 1 y 0 va a ser menos por más, menos. Y mayores que 0, más por más es más. Entonces, para que la función racional sea positiva, necesito que los valores de x estén en este intervalo y en este intervalo. Es decir, de menos infinito hasta menos 1 y de 0 hasta infinito. El infinito va abierto, ¿cierto? Pero el menos 1, ¿lo debo considerar o no? Necesito que sea mayor o igual que 0. No, dice Manuel. Claro, no. ¿Por qué? Porque el menos 1 se hace 0 el denominador, y si se hace 0 el denominador, se indetermina el valor.
Por lo tanto, no puedo considerar el 1. ¿El 0 lo puedo considerar? Sí, Sí, porque si coloco 0 en el numerador, me da 0, así que me da 0. Y abajo me da 1, así que es distinto de 0. Así que sí lo puedo considerar. Entonces mi conjunto de G es exactamente esta unión de intervalos. O si quieren lo podemos escribir así también, pensando en los reales. Son todos los reales menos este intervalo de aquí, ¿cierto? Del menos 1 y 0. Tengo que tomar el 1 y el 0 no. Esto es justo lo contrario. Voy a usar esa notación o esta. Aquí son todos los reales. Y aquí está el menos 1 y el 0, ¿cierto? Y lo que hago es quitar ese intervalo. Entonces queda aquí abierto y aquí queda cerrado. Porque le quité el menos 1, pero no le quité el 0. Y en cambio acá es el menos 1 y 0, ¿cierto? Son los que están aquí y son los que están de aquí para allá. Así que si se fijan, son los mismos valores. Así que estos dos conjuntos son iguales. ¿Ya? Y así entonces tenemos el conjunto de G, el mayor conjunto tal que cumple de que G es una función. Es decir, encontramos el dominio de la función G. Eso es lo que nos preguntaban en el problema. ¿Dudas? ¿Consultas? Muy bien, dice claro, todo. profe, Ya, todo bien. todo bien. Ya, gracias. Entonces vamos a hacer el 2. Dice, determine de forma explícita la preimagen del conjunto 0 en ambos casos anteriores. ¿Qué es la preimagen? ¿Alguien sabe lo que es la preimagen? Serían como los valores que se encuentran en el dominio que ¿Ya? puede tomar el recorrido. O sea, de que van hacia el recorrido. ¿Ya? Sí, puede ser más o menos eso. El Matías habla del dominio también. Sí, sí, está en el dominio, eso sí. A ver, vamos a dibujar la función con conjuntitos. Entonces tengo mi dominio de F y tengo mi codominio que va a ser R. Entonces, lo que pasa para que sea función es que todos los elementos de aquí, ¿cierto? Todos los elementos de aquí tienen que tener algún elemento acá, ¿cierto? Entonces todos estos elementos tienen una imagen. O sea, tienen algún valor que está acá. Esto de aquí se llama imagen. Imagen de F. Y lo hice más chiquitito porque no necesariamente todos los elementos del codominio tienen, o sea, son imagen de algún elemento de la función. Eso no dice la definición. Lo vamos a escribir aquí de nuevo. Para todo X que pertenece a DG, de F, perdón, existe un I que pertenece a los reales, tal que F de X es igual a I.
Entonces estoy tomando todos los elementos del dominio, pero no todos los elementos del conjunto de llegada, del codominio. Entonces, pueden existir, por la definición de función, pueden existir elementos que estén aquí fuera de nuestro conjunto imagen. Pueden existir o no, no importa. ¿Ya? Pero ahora podemos tomar estos elementos, o sea, los elementos de la imagen, y decir, por ejemplo, este elemento se pone filosófico y dice, ¿de dónde vengo? Y entonces tiene que mirar hacia atrás, ¿cierto? Y este elemento de acá, y este elemento de acá va a ser f a la menos 1 de i. Ahí le voy a poner así porque las preimágenes se ven en conjuntos. Así que le coloco entre llaves. Pero puede pasar que este elemento vaya ahí, pero también vaya a otro punto. No hay ningún problema. Este también va a ser f a la menos 1 de i. Entonces, los puntos de la imagen se preguntan de dónde vengo y entonces tienen que mirar hacia atrás de la función y ver de dónde vienen. Y estos elementos que están aquí se llaman preimagen de i. Preimagen del conjunto i. Las preimágenes se ven en conjuntos, así que por eso le vamos a poner entre llaves. Un ejemplo que para entender lo que está pasando es el siguiente. Consideremos f de x igual a x cuadrado. Entonces uno puede preguntarse, ¿cuál es la preimagen del 4? ¿Y cuál es la preimagen del 4? Hay que pensar qué número al cuadrado me da 4. 2. 2. ¿Hay algún otro? No. ¿Seguro? No. ¿Y el menos 2? A ver, así mismo ahí. Eso. Estaba pensando solamente positivamente. Pero como estamos en los reales, puede ser en realidad cualquiera. Y entonces voy a tener la preimagen del 4, el 2 y el menos 2. Entonces, si se fijan, tengo dos elementos que son la preimagen del 4. Bueno, para esta función, la preimagen del 2, ¿cuál será? ¿O no tiene preimagen el 2? Puede ser que estamos en los reales. Conjunto en los reales. Bueno, aquí no lo definí, pero f va de los reales a los reales. Bueno, la preimagen del 2 es menos raíz de 2 y raíz de 2. Porque raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces tengo que las preimágenes de, creo que todos los puntos de los reales voy a tener dos preimágenes. ¿Será que existe un elemento de esta función que tenga una preimagen? ¿O todos tienen dos? El 0 podría ser, ¿o no? Eso, el 0, muy bien. Claro. La preimagen del 0 es el 0. Porque obviamente el 0 no tiene valor positivo o negativo, así que solo el 0. Ya, entonces esto tenemos que pensar. Tengo que tomar la función y ver de dónde vienen los valores. En este caso la función era fácil, era el cuadrado del valor. Por eso fue
Solo pensar un poquito y ver cuánto da. Ahora, en nuestro caso, f es x cuadrado menos 4 partido por x cuadrado más 5x más 6. Y entonces tengo que encontrar vamos a poner aquí f de x igual a, ya se me olvidó, x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4 partido por x cuadrado más 5x más 6. Entonces, la idea de esto es que esto es igual a y, ¿cierto? Es la imagen, y entonces tengo que pensar de dónde viene y. Pero me preguntan un y en particular. Y se determine de forma explícita las preimágenes del 0. Entonces, en general es esto, ¿cierto? Pero ahora yo quiero las preimágenes del 0. Entonces tengo que pensar para qué valores de x todo esto me da 0. Es decir, tengo que resolver esa ecuación, ¿cierto? Pero decir que quiero encontrar los valores que esto se hace 0 es solamente pensar en el numerador. ¿Y alguien me puede decir por qué? ¿Por qué me olvido del denominador? ¿O no debo olvidarme del denominador? Hay que tenerlo presente, pero ahí claro, ahí se tiene que definir igual a 0. ¿Y por qué se elimina, se deja de lado el denominador? Porque si el denominador va a ser, o sea, el numerador va a ser 0, el denominador va a quedar igual. Va a volverse 0 igual. Exacto, muy bien. 0 partido por 7 es 0. 0 partido por 20.000 es 0, ¿cierto? Así que por eso es solo debemos considerar el numerador. Además, acuérdense que nosotros sacamos los elementos que se hacen 0 en el denominador, así que nunca se va a hacer 0 el denominador. Claro, el manual dice, porque se indefine igual a 0. Claro, el denominador se va a indefinir cuando es igual a 0. No me da un valor 0. Y, como les decía, el dominio está, acuérdense que tomamos el dominio donde eliminamos los elementos donde se hace 0 el denominador. Así que para todos los elementos del dominio, el denominador siempre es distinto de 0. Entonces, tengo el denominador siempre distinto de 0 y para que sea 0, entonces toda la función racional es necesario que se haga 0 el numerador solamente. Y entonces esto se hace 0 cuando x vale, esto es una suma por su diferencia, ¿cierto? Entonces x es igual a 2 y x es igual a menos 2. Entonces, la preimagen del 0 va a ser todos los menos 2 y 2, que son los valores que encontré que se hacía 0 la ecuación. Ahora me preguntan por G. Y se termine de forma explícita la preimagen del conjunto 0 en ambos casos. Así que tengo que ver G. Para G, tenemos que acordarnos que G
de x es igual a la raíz de x partido por x más 1. Entonces yo quiero que esto sea igual a 0. Entonces, para que esto sea igual a 0, necesito que el numerador sea 0, ¿cierto? Al final es una función racional. Entonces, el numerador sea 0, quiere decir que la raíz de x es 0. Entonces, x tiene que valer 0. Entonces, en este caso, la preimagen del 0 es el 0. Entonces, ahí encontramos las preimágenes de las funciones. No sé si vieron función inversa, pero la función inversa toma la misma notación, pero significa otra cosa. ¿Ya? En un comienzo. Las preimágenes siempre van a existir, porque siempre los elementos de la imagen, ¿cierto? Vienen de algún elemento anteriormente. Entonces siempre va a existir. Pero si ustedes vieron ya función inversa, ustedes ya saben de que no siempre existen las funciones inversas. ¿Profe? ¿Sí? Es que no, verdad, un compañero que me había dicho que cuando uno tenía el dominio, creo que la función inversa, el dominio de la normal, era como el recorrido, algo así, como que se daban vueltas. Claro. No sé si me entiende. Sí, la función inversa es la función, si f va de A a B, la función inversa de f va a ser la función que va de B a A. Así que cambian Entonces, los roles. o sea, del primero, si el dominio de la inversa va a ser el recorrido y el dominio del recorrido va a ser o sea, el dominio de la inversa va a ser el recorrido de la normal, ¿no? ¿Sí? Sí, exactamente. Pero, como les decía yo, la función inversa no siempre existe. No toda función tiene función inversa. Debe cumplir, además de ser función, dos propiedades. Ser inyectiva y sobreyectiva la función para decir de que existe la función inversa. Por eso no todas las funciones tienen función inversa. Pero sí, como les decía acá, la preimagen de un conjunto, aquí las preimágenes se ven en conjunto, nuestro conjunto en este caso es de un elemento, las preimágenes siempre van a existir, porque la diferencia es que tomo los elementos de la imagen, ¿cierto? Y veo de dónde vienen. Y siempre van a tener de dónde vienen, ¿cierto? Así que, y ahí pueden ser 2, pueden ser 3 o puede ser un elemento. Ya esa es la diferencia. Les digo porque la notación es la misma, es f la menos 1. Pero una es con elementos, que es la función inversa, porque es función, y la preimagen se considera conjuntos. Ahí pueden ver la diferencia de que si se está hablando de preimagen o de función inversa. Profe, ¿y se puede comprobar cuando dicen compruebe si la función es biyectiva, solo hacer la inversa? ¿O habría que primero comprobar que es inyectiva, después biyectiva, y ahí decimos que... Esa es primero, sí, esa es primero. ¿Sí? Sí. Primero tienen que demostrar que cumple las propiedades y ahí yo puedo saber si la función es o no es lo que se está pidiendo. Sí. No, ya. Ya, eso. Y entonces, bueno, acá hablan de inyectividad y sobreyectividad. Ahí lo podemos analizar. Entonces ya terminamos con la parte 1 y 2 del problema, ¿cierto? Que era analizar la función f con su dominio, su recorrido y sus preimágenes. En el ítem 3 dice, determine las condiciones de inyectividad y sobreyectividad de la siguiente función. Creo que está acá. Ahí está. Ahí está solita. Determine la condición de inyectividad y sobreyectividad de la siguiente función. ¿Se acuerdan qué significa que la función sea inyectiva?
Ya, Manuel dice X1 igual a X2. Sí, pero falta la mitad de la definición. Por lo menos hay una noción. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa que sea inyectiva? Simón dice que cada preimagen tiene solo una imagen. O sea, pregunta, ¿que cada preimagen tiene solo una imagen? Sí, es una forma de verlo también. Muy bien. Entonces voy a decir que la función es inyectiva si sus imágenes f de x1 sea igual a f de x2. Eso implica que x1 es igual a x2. Es decir, si sus imágenes son iguales, quiere decir que los puntos son iguales. En un comienzo estoy tomando dos puntos distintos, ¿cierto? Tomo imágenes iguales y la única condición de que sus imágenes sean iguales es que los puntos deben ser distintos. Son iguales, perdón. O una forma alternativa de ver esto es que si los dos puntos son distintos, ¿cierto? Sus imágenes tienen que ser distintas. Y ahí es lo que está diciendo Simón, que las preimágenes tienen solo una imagen. Por ahí va. Entonces, una función es inyectiva, si uno lo puede graficar, ¿cierto? Tengo dos puntos aquí, x1 y x2. Sus imágenes tienen que ser distintas. Y eso es para todos los valores del intervalo. Así que, por ejemplo, la función que cumple esto podría ser así. ¿Qué cosa no es inyectivo? Bueno, si tengo dos puntos distintos y sus imágenes son iguales. ¿Qué función puede ser? Bueno, la función constante, ¿cierto? No solamente esos dos puntos van a ser iguales, sino que todos los puntos del intervalo. ¿Qué otra función no es inyectiva? Una función que puede ser una parábola, claro, la cuadrática. Porque aquí va a pasar por dos puntos. Puede ser así, puede ser así. Una cúbica. Bueno, la cúbica, fíjense que hay otro punto que es igual. Así que hay varias funciones que no van a ser inyectivas. Esa no es inyectiva. Y esta sí. Entonces, podemos pensar de que, fíjense que una función así también, vamos a dibujarla acá abajo también. X1 y X2. Una función así, bueno, ahí no pasó por el punto. También es inyectiva. Entonces, fíjense de que funciones como crecientes o decrecientes van a ser inyectivas. Pero funciones que crecen y decrecen ya no van a ser inyectivas. O que tengan una monotonicidad. Es decir, que son iguales en algún momento, después pueden crecer. Por ejemplo, una función así. Hay tiempos que son monótonas. Entonces esa función no va a ser una función inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva, puntos, imágenes iguales, quiere decir que esos puntos son iguales. O puntos distintos, sus imágenes siempre tienen que ser distintas. Y eso, si eso lo hacemos, en vez de graficarlo, lo hacemos en nuestros conjuntitos.
me gustan estos porque son bien didácticos, porque puedo analizar bien lo que pasa. Entonces, para que sea inyectiva, puntos distintos tienen que tener imágenes distintas. Así que esto sí es inyectivo. ¿Y qué cosa no va a ser inyectivo? Cuando son iguales. Cuando hay puntos, solamente necesito que sea un punto que tienen imagen iguales. Claro, por ejemplo, y fíjense que si ahora yo considero este punto, su preimagen va a tener dos valores. Y ahí lo que decía Simón. Va a ser inyectiva, esta no es inyectiva. Va a ser inyectiva cuando sus preimágenes tienen un solo elemento. Si tiene dos elementos su preimagen, entonces la función no va a ser inyectiva. Así que ahí se puede ver. Si lo vemos así en gráfico, entonces va asociado. Por eso se habla de inyectividad y se dice que la propiedad es 1 a 1. 1 a 1 o inyectiva. También se conoce esa forma de decir. Es decir, toma un elemento, lo lleva a un elemento. Y su preimagen va a ser un elemento también. 1 a 1. Ya, y sobreyectiva. Ya me emocioné definiendo y no hemos hecho el ejercicio. Sobreyectivo, ¿saben lo que es sobreyectivo? No sé dónde dibujar. Vamos a hacer la calma. Quiere decir que una función es sobreyectiva o sobreyectivo. No, sobreyectiva. No, nada. Bueno, vamos a escribir la notación algebraica, ya que estamos en álgebra, ¿cierto? La proposición algebraica de esta propiedad dice que para todo I que pertenece a B, existe un X que pertenece a tal que f de X es igual a I. Me van a decir, profe, ¿la misma definición de función? No, no es la misma. ¿Por qué? Porque la función va de A a B. Y ahora estoy diciendo para todos los elementos de B existe un elemento en A tal que f de X igual a I. Así estoy como al revés de lo que estábamos diciendo para que sea función. Es decir, y ahora vamos a ver el dibujito que teníamos nosotros antes. Habíamos dicho que f es función siempre y cuando todos los elementos de aquí, ¿cierto? Me faltó el nombre de los conjuntos. Todos los elementos del dominio, ¿cierto? Van a tener una imagen. Eso es que f es función. Pero para que sea sobreyectiva esta función, ahora lo que debe cumplir es que para todos los elementos de B existen elementos en A, ¿cierto? Tal que X es igual a I, que es f de X. Pero eso se cumple para aquí, para acá. ¿Cuál es la diferencia entre el verde y el café? ¿Cierto? Es que ahora la imagen, entonces una forma de escribirlo también, la imagen de nuestra función
En realidad es todo B. Decir que se cumple esto también es decir que F es sobreyectiva. O sea, no solamente la imagen va a un subconjunto del conjunto de llegada, sino que es todo. Eso es lo que está diciendo esta definición. Para todos los elementos de B, o sea, todos estos tienen un elemento que viene. Aquí no necesariamente es único, ¿no? Porque pueden haber funciones que son sobreyectivas y no inyectivas. Por ejemplo. ¿Ya? Pero todos los elementos de nuestro conjunto de llegada vienen de algún lado. Eso es ser sobreyectivo. Entonces, para demostrar que es inyectiva, o sea, sobreyectiva, tengo que mostrar esa proposición o mostrar que la imagen es todo el conjunto de llegada. Cualquiera de las dos opciones vale para demostrar que la función es sobreyectiva. Una es más algebraica que la otra, pero las dos valen. Entonces, bueno, ya con esta introducción de lo que tenemos que hacer, veamos la función. Vamos a borrar aquí. Ya, bueno, acá está lo que habíamos dicho antes, así que no se preocupen. Entonces, para analizar entonces si es inyectiva o sobreyectiva, sería bueno encontrar cuál es el dominio de la función y cuál es la imagen de la función. Para ver si está bien definida la función y si es inyectiva o sobreyectiva. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el dominio de la función? La función está definida por ramas, se dice. ¿Por qué? Porque para ciertos elementos vale una forma y para otros elementos vale otra función. Así que está definida por ramas. Fíjense aquí, si el x es positivo, dice que vale x cuadrado más 1 partido por 2. ¿Hay algún valor que se indetermina esa función para todos los x mayores que 0, mayor o igual que 0? No, ¿cierto? Muy bien, no hay ninguno. Y si el x es menor que 0, menos el valor absoluto de x más un medio, ¿se indetermina en algún valor? Tampoco. Tampoco, ¿cierto? Entonces nuestro dominio son todos los x mayor o igual que 0 y todos los x menor o igual que 0. O sea, todo eso. ¿Cuáles son esos elementos? Son todos los reales, ¿cierto? Así que el dominio son todos los reales, así que el dominio está bien definido. Aquí dice que son los reales y vimos que eran los reales. Ahora la imagen. Aquí la imagen es más complicada de ver. Porque necesito ver hacia dónde va la función. Si los valores son positivos, vamos a poner aquí. Si los valores son positivos, de aquí en adelante, ¿cierto? Tengo x cuadrado más 1 más partido por 2. Las imágenes van a ir creciendo, ¿cierto? Va a ser como una función así. En realidad no vale 0 cuando vale 0. Así que va a ser como ahí. ¿Cierto? Porque si x vale 0, me queda un medio. Si x vale 1,
Me queda 1 más 1 son 2, entonces este vale 1. Si L equivale 10, no sé. Mi pregunta es, ¿en algún momento hay un tope aquí o esto sigue hacia allá? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el comportamiento de esa función? Si el X va creciendo. Guillermo dice sigue. Hasta el infinito. ¿Están de acuerdo con Guillermo? Sí. ¿Sí? Manuel dice que sí. Kevin también. Sí, claro, porque tomo valores cada vez mayores, ¿cierto? Y esto va a ir aumentando. Aunque está dividido por 2, va aumentando igual. Así que la imagen van a ser todos los reales. Así que por lo menos del 0 al más infinito no hay ningún problema. ¿Qué pasa acá? Si el X es negativo, fíjense, si el X vale 0, esto vale 1/2, así que vale 1/2 también. Si X vale menos 1, por ejemplo, X vale menos 1, ¿cuánto vale el valor absoluto? 1, ¿cierto? El valor absoluto le quita el signo negativo. Entonces menos 1 es igual a menos 1. Entonces menos 1 menos más 1/2 es igual a menos 1 más 1/2, que sería igual a menos 1/2. Entonces, en menos 1 vale menos 1/2. Ahí. Y ahora mi pregunta, ¿será que esto sigue hacia abajo o hay algún tope? Manuel dice que sigue. ¿Alguien más lo apoya? Ya, Guillermo lo apoya, muy bien. Claro, fíjense que es valor absoluto, así que lo único que hace es cambiar el signo al número, ¿cierto? Pero es de tipo, este es como una recta. Así que esto se va a ir hacia allá. Entonces tengo del 0 hasta el, perdón, del menos infinito hasta el 0 también. Es decir, así está muy mal escrito, es decir, la imagen van a ser todos los reales, que también está acá. Entonces nuestro conjunto de llegada es exactamente igual a la imagen. Así que, ¿qué podemos decir de inmediato? Todo nuestro conjunto de llegada es la imagen. Así que como que lo rellenamos completamente. Por lo tanto, H va a ser sobreyectiva. Acuérdense que les dije aquí que para demostrar que es sobreyectiva tengo que demostrar esta proposición o también puedo demostrar que la imagen es igual al conjunto de llegada. Nosotros mostramos eso. Así que es sobreyectiva. Ahora la pregunta es, ¿será inyectiva? Bueno, y ahora sí eso va a quedar para la casa porque ya nos pasamos en la hora. Pero tenemos que hacerlo por caso. Entonces vamos a poner aquí la función. Y para que H sea inyectiva, tengo que mostrar que vamos a considerar X1, caso 1. X1 y X2 sean mayores o igual que 0. Entonces estamos en la primera, estamos acá.
Entonces, h de x1 es igual a h de x2, ¿cierto? Y entonces tengo que mostrar que x1 es igual a x2. El segundo caso, tengo que ver de que las dos sean negativos. Y el tercer caso es que una sea negativo y el otro sea positivo, por ejemplo. Y las tres debemos mostrar que cumplen la misma condición. Vamos a hacer el primero y los demás lo hacen ustedes. Decir que h de x1 es igual a h de x2 es lo mismo que x1 al cuadrado más 1 partido por 2 es igual a x2 al cuadrado más 1 partido por 2. Estoy dividiendo por 2 a ambos lados, así que lo puedo multiplicar por 2. Me queda así. Se me queda x1 al cuadrado más 1 es igual a x cuadrado más 1, ¿cierto? Estoy sumando 1 a ambos lados, resto menos 1, resto 1 a ambos lados, me queda así. Y entonces me queda que x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado es igual a 0. Es decir, x1 menos x2 por x1 más x2 es igual a 0. Eso quiere decir que x1 es igual a x2 o que x1 es igual a menos x2. Fíjense que si tengo esto, ya digo de que es inyectiva. Pero tengo que contradecir esto, es decir, esto nunca puede ocurrir. ¿Cómo puedo contradecir que x1 es igual a menos x2? Exacto, Guillermo dice, ambas son positivas. Entonces, si x2 tiene el menos, sería negativa. Entonces, nunca pueden ser iguales. Muy bien, Guillermo. Claro, tengo las dos que son positivas. Así que una no puede ser la contrarrecíproca de la otra. Porque si una es positiva, la otra debería ser negativa. Y eso no se cumple. Así que eso nunca va a valer. Y entonces esto cumple y por lo tanto la función h es inyectiva, en este caso. Para los negativos, ¿cierto? Debo mostrar entonces que menos x1 más un medio es igual a menos x2 más un medio. Y en este caso tengo que están en distintos lados. Entonces este es menos x1 más un medio es igual a x2 al cuadrado más 1 partido por 2. Y ahí tengo que llegar a una contradicción porque eso quiere decir que si los x1 y x2 son distintos, ¿cierto? Las funciones, las imágenes tienen que ser distintas. Y si las estoy considerando iguales, es cuando son iguales, que en este caso tendría que ser que x1 sea igual a x2, que es igual a 0. ¿Ya? Ahí, a eso tenemos que llegar en el tercer caso. Eso, así que les dejo ahí una tarea chiquitita, ¿cierto? Para demostrar de que en realidad es inyectiva. Como es una función por rama, se debe hacer por casos. Nos vemos, que estén bien. Chao.